Testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al... Dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Volvemos a repetir el versículo 7, ese es el versículo lema, dice, la ley de Jehová es perfecta, es decir, inerrante, sin error alguna, que convierte el alma, tiene esa particularidad única de cualquier libro singular en el mundo. El libro de Dios puede transformar el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahí la palabra es simple o ignorante. Aún así, Dios puede capacitar a alguien para la obra que tiene preparado. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo en la mano de Dios. Gracias, Señor, porque todavía en nuestro país podemos abrir tu palabra con la libertad de poder examinarla, estudiarla, Señor. Pero también estoy seguro que quizás ese sea el motivo por qué no estamos tan serios en poder amar tu palabra. Otros países, Señor, no tienen esa libertad. Sin embargo, Señor, el poco tiempo lo aprovechan, lo estudian, lo pueden hasta, Señor, memorizar y amar, Señor. Señor, líbranos de la indiferencia ante tu palabra, de discriminar la Biblia en nuestra vida. Señor, qué peligro sería nuestra iglesia, una iglesia sin tu palabra. Ya está pasando, Señor, alrededor del mundo. Ya tu autoridad no se lee, y menos, Señor, se pone como norma en todo lo que es la iglesia. Rogamos que nuestra vida, Señor, esté lejos de este gran error. Más bien en esta noche ayúdanos a poder, como hemos visto, Señor, volver a la Biblia, a volver a los principios y a los fundamentos, Señor, de tu palabra, que has puesto, Señor, para convertir nuestra alma, para hacernos sabios, para capacitarnos para estos tiempos que se vienen, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, y como dijo tu siervo David, y miraremos las maravillas de tu ley. En esta noche, Señor, danos el entendimiento de tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta noche, enséñanos esas palabras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa fue la pregunta que le hicieron o que hizo Jesús a sus discípulos. ¿Se quieren ir ustedes también? Sin embargo, los discípulos le dijeron a Cristo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ti hemos encontrado palabras diferentes. En ti hemos encontrado palabras que cambian, palabras que transforman, que refrescan. Y hermanos, nuestro pasaje en esta noche es 2 Crónicas capítulo 34. Pensaba en un pasaje que podía hablar de lo que la Biblia produce y puede hacer por nosotros, y lo que produjo en un individuo, y en realidad lo que produjo en un niño. Ya, hoy día vamos a ver la vida del rey Josías, está en 2 Crónicas capítulo 34. 2 Crónicas capítulo 34, vamos a leer el pasaje ahí. Ya, ese va a ser el pasaje central. Pon una hoja ahí, por favor, porque vamos a buscar pasajes alternos también, que tienen que ver con la palabra de Dios y con el tema que vamos a poder tratar esta noche. Y hermanos, vamos a ver a manera de introducción algunas cosas. 2 Crónicas 34, vamos a leer desde el versículo 14 ya hasta el versículo 33, así que son un poquito largos estos versículos, pero vamos a leer. Ya hermanos, yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Vamos a tener la costumbre de poder leer la palabra de Dios en esta noche. Dice así en el versículo 14 de 2 Crónicas. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, que halló ahí, dice, el libro de la ley de Jehová, ¿no? Dada por medio de Moisés. Ustedes, por favor. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Azarías, siervo del rey, diciendo, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras de la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él.
todas las maldiciones que están escritas en el libro leyeron delante del rey de Judá. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto, no olvides esta palabra, oíste la palabra del libro. He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, hasta los chibolos. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. E hizo que se obligasen, medio legalista, ¿no?, a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, todos juntos, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él. Josías fue un rey muy particular en la palabra de Dios, porque se menciona algo diferente además de los demás reyes. Fue que él se volvió a Jehová, dice, pero de todo su corazón. No se menciona mucho esta característica en otros reyes. Normalmente se menciona que los reyes, algunos de ellos hicieron lo recto, se volvieron a Jehová, pero parece ser que es el único que se menciona en la Escritura que se volvió a Jehová, dice, de todo su corazón. Mira el capítulo 34, el versículo 1, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Mira el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún ya un bebé, un baby, ¿no?, todavía babeaba, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, y en los lugares altos imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Se menciona algo muy particular de él. Cuando uno lee paralelo este pasaje en Reyes, se mencionan y se van adicionando algunas características que mencionan de él un rey diferente. Y a uno a veces se pregunta, ¿cómo es posible que un niño haya podido tomar el reino? Algunas cosas que son resaltantes en el tiempo de él. Su papá y su abuelo fueron lo peor, ¿ya? Así que no eran de una buena familia. Quizás tú dirías, bueno, qué buena preparación habrá tenido de padre y de abuelo. Lamentablemente tuvo una imagen en su abuelo Manasés y su padre Amón totalmente desastrosa. Ahora lo vamos a leer en algunos pasajes de ellos. Cuando el padre o el abuelo hizo lo malo, a los últimos días de su vida se humilló y Jehová le oyó. Pero el padre tuvo una particular característica. La Biblia dice que por más que Dios le habló, no se quiso humillar delante de Jehová. Y esto trae como consecuencia un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, específicamente del lado del sur, de Judá. Y trae Dios un juicio a través de otra nación, es decir, trae problemas, trae opresión, y evidentemente el pueblo no vivía en paz con esto. Ahora, piensa un momento en esto. El abuelo tuvo un mal gobierno, el hijo tuvo un mal gobierno, y ahora viene el nieto, Josías, ¿no? De tal palo, tal astilla, hubieran dicho todo el mundo. O quizás la esperanza de los del pueblo de Dios hubiera dicho, ojalá que con esto sería diferente. Como cuando nosotros votamos, decimos, votemos para que nuestro Perú cambie, decimos, ¿no? Imagínate los tiempos aquellos. Estos tiempos eran tiempos muy difíciles. El pueblo se estaba apartando de Dios, habían apostatado de la fe. Producto de los líderes de la nación, eran totalmente tiranos. Y en medio de esto, Dios saca una luz. En medio de esta oscuridad, y pone a este muchacho de 8 años, llamado Josías. Lo curioso es, y a veces yo me pongo a pensar en el lugar de Josías, ¿no? Mi abuelo murió, mi padre conspiraron contra él, y encima él se pone a avanzar dentro de las cosas de Dios, y de pronto escucha el mensaje de Dios, y era mensaje malo. Y tú te imaginas a Josías, quizás, ¿no será que Dios me está queriendo decir algo? Y eso debe ser nuestra actitud, ¿verdad? De repente estoy enfermo, algo pasó en mi familia o algo pasó en mi vida.
¿no será que Dios me quiere comunicar algo? Esa debe ser quizás la mejor actitud para poder saber qué es lo que Dios tiene en los momentos donde nosotros muchas veces consideramos que son difíciles. Esto estaba pasando el rey Josías. Así que él va a tener esta actitud: Señor, ¿no me querrás decir algo? ¿Habrá algo en mi vida que quieras comunicar? ¿Algo querrás cambiar en mí? ¿Estoy haciendo algo mal? Evidentemente esa fue la pregunta interna de él por la actitud que vamos a desarrollar en este pasaje. Algo más, su nombre significa fuego de Dios, y algunos dicen que significa fundamento. Pero lo curioso de él es que se volvió a Jehová de todo su corazón. Y en medio de que él empezó a limpiar a Israel de los ídolos, parece ser que era tarea grande limpiar todas las imágenes, los lugares altos, y la idolatría abundaba en aquel tiempo, hermano. Y en medio de esto, en medio de reconstruir y reparar la casa de Jehová, lo cual nos indica ya que el pueblo tenía una totalmente indiferencia ante la casa de Dios, y es evidente que no leía la Biblia, porque el libro recién fue hallado acá, y desde mucho tiempo que ellos habían dejado a Dios, habían descuidado las cosas de Dios. Si tú ves en el pasaje más atrás, se vas a dar cuenta que en la casa de Jehová, el templo estaba agrietado, estaba siendo restaurado, es decir, el templo no estaba en buenas condiciones. Así que Josías, después de limpiar, vuelve a Jerusalén y empieza a hacer lo que creo yo es más vital, la casa de Jehová. Y empezó a arreglar lo que estaba mal. De repente empezó a pintar un color diferente, y ahí lo va a mencionar. Va a mencionar, empieza a arreglar el pórtico, pone albañiles, pone carpinteros, y dice que todos procedían con fidelidad. Parece ser que este hombre impactó aún a los que estaban a su alrededor. Dice que ni siquiera todo el dinero que le daban a los que edificaban la casa o arreglaban la casa les pedía cuenta. Tanta confianza empezó a tener en ellos. Pero todos gozosos empezando a hacer la obra, justo encuentran el libro de la ley. Ahora, para nosotros produciría una alegría tremenda. ¡Qué hermoso leer la palabra de Dios, porque son más dulces que la miel! Pero el mensaje que contenía era totalmente contrario a lo que él estaba haciendo. Era un mensaje para desanimar, en vez de decir: bien, Josías, estás haciendo bien las cosas. Sin embargo, Dios tenía un mensaje de juicio, pero esto no cambió el corazón de él. Al contrario, muy por el contrario, va a revelar la actitud que él tuvo y el conocimiento muy correcto que tenía en cuanto a Dios. Mira conmigo el versículo 14. A sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Mira conmigo el versículo 16. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Imagínate la cara de Josías. Chévere, todo avanzamos en la construcción. Pero mira el versículo 18. Además de esto, se me olvida algo, rey. Ya, acá está lo interesante. Declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Qué bendición, hermano, la palabra de Dios. Pero mira el mensaje que contenía, porque la actitud va a revelar esto. Versículo 19, y luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Es decir, el mensaje no era nada bueno, no era motivador, no era un mensaje que nosotros podríamos decir: qué motivador. Dios fue muy considerado con este rey, porque encima que está haciendo bien las cosas, lo va a motivar. No va a ser esto. Parece ser, ya, que al contrario. ¿Tú te imaginas el corazón de Josías? ¿Tú te imaginas, hermano, los que sirven a Dios, que estás haciendo bien las cosas y de repente leemos Salmo 139? Os aborrezco por completo, os tengo por enemigos, el Salmo 139, ¿te imaginas? ¿Qué podríamos sacar de nuestro devocional ahí? Palabras duras, ¿verdad? Parece ser que cuanto más aplauso hubiera merecido este rey, fue todo lo contrario. Y en medio de esto se va a desarrollar lo que me gustaría compartirte en esta noche. ¿Qué debe producir la Biblia en nosotros? ¿Qué debemos esperar nosotros que la palabra de Dios produzca? Y si hay algo que falta, es que la palabra de Dios sea verdad en nuestra vida. Muchos de nosotros decimos: la Biblia es verdad. Hermano, lo vivas o no, la Biblia siempre será verdad. Esta es la palabra de Dios. No necesita defensa propia, sola se defiende. Por muchos años, mucha gente quiso apagarla. Lo único que han hecho es propagarla. Mucha gente ha querido quemarla, pero ahí estaba. Mucha gente ha querido silenciarla, pero la Biblia todavía se mantiene en pie. Mucha gente ha querido ir en contra de lo que la Biblia dice,
Reyes quisieron ir contra lo que ya estaba predestinado, que Cristo venga a este mundo. Lo único que hicieron fue lograr que nazca y nazca en el lugar donde la Biblia justo decía que iba a nacer. Satanás trató de cerrar la palabra de Dios tratando de llevar a Cristo a la cruz. Y lo único que logró hacer es lo que la Biblia dice que debía pasar. Es decir, nada puede ir contra la palabra de Dios. Nada ni nadie puede detener lo que está escrito. Por eso un día Jesús dijo que es más fácil que el cielo y la tierra pasen y que se frustre una tilde de la ley. Es decir, que todo lo que está escrito de los profetas acerca de Cristo no se cumpla. Y créeme, hermano, todo aquello que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Y con esto en mente, hermanos, ¿qué debe producir la Biblia en nuestra iglesia, la Roca, en nuestra vida diaria? Hay algo que debe tener una característica principal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo. En primer lugar, mira conmigo el versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó su vestido. En primer lugar, hermano, la palabra de Dios debe producir temor. Quiero decirte algo. Esto de acá es un principio que hoy en día en las iglesias se está olvidando. Ya no hay temor de Dios. Hay un temor creado por el hombre. Si yo quiero hacerles una pregunta rápidamente. ¿Qué es temor de Jehová para ti? A ver, ¿alguien que me pueda decir? Normalmente, ¿cómo relacionamos la palabra temor de Dios? ¿Cuál? ¿Alguien? ¿Perdón? Miedo. Pero normalmente, ¿qué enseñamos? Reverencia. Porque si tienes a un niño y le tienes que enseñar el temor de Dios, ¿qué le dices? Tienes que tener reverencia. Hermano, esto es muy poco y muy vago para decir lo que es temor de Dios. La palabra temor en la Escritura, en el Antiguo Testamento, me gusta su significado. Es la palabra fobeo, de donde viene nuestra palabra fobia. Ese es el significado original de la palabra temor. Porque en el libro de Hebreos, por ejemplo, dice que debemos agradar a Dios con temor y reverencia, o sea, que están separados. Es decir, pueden estar juntos, pero no necesariamente reverencia es un concepto para definir todo lo que es temor de Dios. Y te voy a decir por qué, hermano, porque si nosotros llegamos a entender lo que realmente es Dios, no andaríamos haciendo lo que a veces hacemos. Moisés llegó a decir, estoy espantado y temblando. Y por ahí a veces podemos llegar a decir, no, a Dios no hay que tenerle miedo, Dios tienes que entrar en confianza con Él. Es verdad, la Biblia dice, acercaos confiadamente, pero Hebreos dice, purificaos los corazones, no pasemos por alto las instrucciones. Es decir, la Biblia dice que Dios es un Dios que tiene misericordia, pero no deja de ser justo y santo. Y uno de los atributos que nosotros podemos notar en Dios es su santidad, y esto asusta. Tanto que el mismo Moisés, quien nadie se atrevía a hablar cara a cara con otra persona, sino que con Dios como su compañero, se acercaba y estaba espantado. No, a veces el pueblo le decía, mejor sube tú, lo empujábamos y dice, no, te toca a ti, no, todos para atrás, anda tú. ¿Por qué? Porque tenían miedo de hablar con Dios. Y en realidad esa es la actitud que creo que hoy falta hoy. ¿Por qué? Porque a veces dice que entonces me estás hablando de un Dios tirano, hermano. ¿Me estás hablando de un Dios que es cruel? No, hermano, no te estoy hablando de ese Dios. Te estoy hablando de un Dios que merece toda dignidad para acercarnos a Él. Que es muy diferente. Y que su palabra debe producir en nosotros, te voy a decir algo, no indiferencia. Ah, ya lo sé. Otra vez ese mensaje. ¿Por qué no hablamos del amor? Hermano, si creo que están tocando temas duros a veces de la palabra de Dios, es porque los tiempos son duros contra la iglesia. Es porque los tiempos son cada vez peores. Y nosotros necesitamos refrescar nuestra mente y nuestro corazón, entendiendo la actitud de este rey. Tuvo temor de Dios. Algunos beneficios que trae el temor de Jehová y que trajo en él. Mira conmigo un ratito, ya, Hebreos capítulo 11 para que veas. El temor de Jehová nos advierte. ¿Que el temor te advierte? Claro que sí. Mira conmigo Hebreos 11, no pierdas este pasaje de Crónicas, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 7. El temor de Jehová produjo advertencia en el corazón de Josías al leer la palabra de Dios. Mira qué pasó con Noé acá. Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue ¿qué? Advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿con qué cosa? Temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la... ¿Qué pasó con el temor de Dios acá? Le advirtió de un juicio venidero. ¿Qué es lo que pasa con Josías acá? Le advirtió de un juicio de Dios que estaba viniendo sobre el pueblo, sobre el trono en el cual estaba sentado.
Y el temor de Jehová, hermanos, te advierte. Un ejemplo clásico. Ya, mi hijo va a crecer y probablemente va a ser tentado a ver películas o la televisión, imágenes malas. Así que yo le voy a tratar de decir con una vara y decir, mira hijo, ¿sabes qué? No quiero que veas esas cosas, y menos en mi casa. ¿Ya? Y cuando yo esté, probablemente todo va a estar bien. La pregunta es, cuando yo no estoy, ¿qué crees que se va a ver tentado a hacer? A ver, ¿sabes qué te enseña eso? Su temor está solo consciente de que cuando estoy. Hermano, ¿por qué a veces nosotros pecamos? Porque no somos conscientes y no tememos que Dios está viendo. Porque no somos conscientes y no tememos y no estamos advertidos que Dios está escuchando las palabras que decimos en secreto. Y esa es una característica que parece ser familiarizó a Israel. Lo que ellos hablaban en lo secreto, Dios se lo revelaba a Moisés. Lo más secreto de su tienda, Dios se lo revelaba, porque para Dios no hay secretos en el corazón, hermano. Y si nosotros somos conscientes del temor a Jehová, entonces vamos a saber medir nuestras palabras y también lo que nosotros aún pensamos, varones. Y también aún cuando entramos frente a un monitor o a una pantalla de computadora, cuando estamos frente a un televisor, los que trabajan en un trabajo secular, nosotros vamos a estar advertidos de que no, porque Dios no aprueba esto, vamos a decir. Y vamos a probablemente ver nuestro matrimonio diferente. Y vamos a cumplir lo que dice la palabra de Dios, vamos a santificar a nuestra esposa. Porque nadie puede santificar si primero no es santo. Entonces el rey Josías fue advertido porque tuvo temor de Dios. Y el temor de Dios, hermano, nos advierte. Si ponemos un alambrado acá de cerco eléctrico y ponemos una calaverita ahí, ¿qué significa? Peligro. ¿Te está amenazando eso? No, te está advirtiendo que hay un peligro. Y el temor de Jehová, ¿qué hace? También te aparta del peligro. Mira conmigo para que veas Proverbios capítulo 8. El temor de Jehová nos aparta de aquello que a nosotros es trágico y trae peligrosamente problemas en nuestra vida. Temor de Jehová es importante, resaltante en este rey. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Ya? Mira lo que pasó con este rey, y creo que esta es una característica que se menciona acá en el versículo 13 de Proverbios 8. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová, ¿qué cosa es? Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, ¿y qué más? La boca perversa aborrezco. Eso es temor de Jehová, hermano. Y si tú analizas ahora la vida del rey Josías, te vas a dar cuenta que él aborreció lo malo. ¿Y cómo lo saben? Ahorita lo vamos a ver. Mira algo más, Proverbios 14. Mira lo que habla acerca del temor de Jehová. Proverbios 14, el versículo 16. ¿Qué hace el sabio? Dice, el sabio teme. ¿Y qué hace? Se aparta del mal. ¿Ves? Temor, apartarse. Mas el insensato, ¿cómo se muestra? En otras palabras, traducción, no va a pasar nada. Puedo pecar y no pasa nada. Esto no pasó en el rey Josías. Él dijo, ¡ay de mí! Y ahorita lo vamos a ver. Mira conmigo algo más del temor de Jehová. Proverbios 16, Proverbios 16. Mira conmigo el versículo 17. El camino de los rectos, ¿qué hace? Se aparta del mal. Y su vida guarda el que guarda su camino. Es decir, el temor de Jehová nos distancia del pecado. Porque hoy en día nosotros, a pesar que escuchamos la palabra de Dios, no produce nada, hermano. Parece ser que la Biblia encuentra en nosotros un corazón apático. Y esa pasión por abrir la Biblia, esa pasión por temblar ante los ojos de Dios, ya se está perdiendo. Mira Isaías capítulo 66, para que veas. Isaías 66. Isaías capítulo 66. Mira el versículo 2. ¿Por qué Dios no miró al abuelo y al padre de Josías? ¿Por qué sí tuvo los ojos puestos en este rey? Y te voy a decir algo más. Este fue el último rey bueno en Israel. Después de esto vino el juicio, ¿ya? De Dios, que Dios había advertido con Jeremías. Jeremías, a propósito, profetizó en los tiempos de él, y cuando este rey murió, él endechó, es decir, lloró por él, lamentó por él. Isaías capítulo 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, ¿qué va a hacer Dios? Miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla a mi palabra. Ahí está, el temor de Jehová. Hermano, ¿temes a la palabra de Dios?
No, hermano, pero es que es hermosa. Sí, está bien, yo entiendo que es más dulce que la miel. Pero eso no es toda la descripción de la Biblia. ¿Temes cuando Dios te exhorta en la palabra de Dios? ¿O ya no produce nada? Y ese fue el peligro que el apóstol o el autor de Hebreos le previno a los creyentes. Les dijo, poner atención a las cosas que ya sabemos, no seas que nos deslicemos, le llega a decir. Dice, si hoy escuchas su voz, entre tanto que todavía hay oportunidad de Dios, no endurezcas el corazón. Es decir, que tu corazón no pierda la sensibilidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los hebreos, en el libro de Hebreos, habían perdido toda sensibilidad. Por eso el autor de Hebreos le dice, mirad que ninguno se envanezca y ninguno caiga en el engaño del pecado. Dice, por cual muchos están endurecidos. Porque cuando hablaba Dios ya no producía nada. Y una iglesia muerta se puede detectar. Porque cuando alguien lee la Biblia, ¿y qué produce en nosotros? Hermano, créeme, te voy a decir algo. La Biblia, escucha esto, es dolorosamente honesta. ¿Ya? No busquemos, qué lindo, a ver, ¿cómo me puedo? Hermano, créeme, más en estos tiempos, la Biblia siempre será dolorosamente honesta. No está escrita para gente simple y sencilla, que simplemente quiere sacar lindas cosas de ahí. Lamentablemente, hermano, la palabra de Dios es como una sal, trae dolor, pero desinfecta. Es como la luz, que a veces muy cerca, ¿cómo fastidia? Pero ¿cómo alumbra después? Y como decían muchos profetas, al principio es amargo como el ajenjo, como la hiel, pero después es dulce al paladar, porque produce cambios. Créeme, hermano, y eso es lo que la Biblia nos enseña hoy a través de la actitud de este rey. Y el temor de Jehová, y te lo vuelvo a hacer énfasis, se está perdiendo en nuestra iglesia, se está perdiendo al nivel del mundo en el cristianismo. ¿Por qué el mundo está entrando a la iglesia? ¿Por qué hoy ya lo que más se habla en una iglesia es de fútbol, de política, de cualquier cosa, pero de emocional compartir? No, ahí está el espiritual. No, ya volteas la cara. Es que a veces decimos eso. Cuando estamos en la casa de Dios, y lo obvio es que se lea y se hable, ¿de quién? De su autor. El autor de la palabra de Dios es Jesús. Y si en tu boca no puede habitar su nombre, créeme, Satanás ya logró su propósito. Porque el diablo no está en contra de la Biblia, la usó contra el mismo Jesús. Él está en contra del nombre de Cristo. Y él está en contra de que el creyente viva bajo la presencia y el temor que debemos tener del Señor Jesús. Pregunta, hermanos, ¿temes a lo que el mensaje de Dios te comunica? Jóvenes, cuando Dios te dice, corta con el pecado, ¿cuántas veces Dios tiene que hablar? ¿Cuántas veces a nosotros los hijos, valora a papá y a mamá? Cuando tu madre y tu padre envejecieron, no lo menosprecies. Ya me aburrí este viejo, a veces decimos. ¿Qué produce Dios en nosotros? ¿Por qué hoy nuestros jóvenes, aquí en el Perú nomás, no tienen muy larga vida? ¿Por qué? Porque han condenado el primer mandamiento y lo han hecho a lado, han sido indiferentes. El primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre. Ya no se respetan los papás hoy. ¿No te das cuenta? ¿Por qué hay una constitución política del Perú? Como si las cosas fueran a andar mejor con esa constitución. Mientras olvidemos los principios de Dios, hermano, créeme, las cosas no van a mejorar. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Jesús dijo, en el mundo va a ser cada vez peor, el mundo va a aborrecer por causa de mí. Pero si hay algo que debe caracterizar en el creyente, es temblar ante la palabra de Dios. Y este rey, volvamos a nuestro pasaje, tuvo temor de Jehová y por eso se apartó del pecado, porque mira lo que produjo el temor de Dios. Versículo 26, cuando él mandó a consultar, mira el versículo 26. Dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro. Hermano, ahí comienza todo. ¿Ya? ¿No te parece raro? Y esto me llama la atención, que ver una película de 2 horas o hasta más no aburra, pero leer la palabra de Dios un domingo por 1 hora, ¿te canse? ¿No parece raro eso? ¿No te parece raro que ver un partido del fútbol decimos, quisieras que dure más? Pero la palabra de Dios, a un ratito, 10 minutos nomás en el día. ¿No te parece raro eso? Créeme, creo que ahí se puede ver claro al diablo tratando de cambiar el hábito del creyente. Mis ovejas oyen mi voz.
y me siguen, porque Cristo nos conoce. Jesús le dijo a los líderes que se supone sabían la palabra de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso ustedes no la pueden oír, dice. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Qué duro, ¿verdad? Es decir, podemos definir si somos creyentes auténticos o no. Es decir, no juguemos al papel de creyente si no estamos escuchando a Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Hombres, sangre se derramó por este libro. Hombres murieron y dieron su vida por la palabra de Dios. Profetas llegaban a decir, así ha dicho Jehová, y por eso los condenaban. Jeremías cuenta la historia, va a morir aserrado. El profeta Isaías, todos ellos murieron torturados. Hebreos 11 habla de eso. Fueron apedreados por comunicar tal y como era el mensaje de Dios. Y si eso no produce temor en nosotros, hermanos, entonces ¿qué puede cambiar? ¿Qué nos puede distanciar del pecado? Mira qué dice el versículo 27. Y tu corazón, ¿qué dice? Se conmovió. Sensibilidad. Esa palabra significa suavizar, externecer, significa estremecer, ya temblar lo que hemos leído. Se conmovió, se hizo como de un niño, dice, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también, ¿qué pasó? Te he oído. O sea, ¿qué hace Dios? Dios es recíproco, hermano. Dios siempre es recíproco. ¿En qué? En que si estamos dispuestos a oír, Él nos va a escuchar. ¿Por qué entonces muchas de nuestras oraciones no son respondidas? Porque somos indiferentes a la Biblia, pues. Y eso es lo que dice Proverbios. El que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración llega a ser abominable. ¿Entendemos eso, hermano? Uno de los grandes principios que podemos ver en este rey fue que tuvo un corazón que se enterneció, se humilló. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando escuchaste la palabra de Dios? ¿Cuándo fue quizás la última vez que dijiste, otra vez lo mismo? No, muy duro. Eso le dijeron a Cristo, ¿sabías? Sus discípulos mismos le dijeron, dura palabra es esta. Y Jesús los miró y le dijo, ¿que se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Y cuántos se fueron? 6,000 abandonaron a Jesús. Allí se reveló el corazón de un verdadero seguidor. Está dispuesto aún a aguantar lo que la palabra de Dios produce, hermano. Y este rey se humilló. La actitud de este rey es lo que nos falta hoy. A veces me da pena porque los padres reclamamos que los hijos atiendan en el colegio. A veces nos cuesta eso, ¿no? Ya, a mi hijo cuesta que mantenga un rato atención. Pero ¿y nosotros qué ejemplo le damos de prestar atención? No sé si a veces nos pasa. A veces reclamamos, no, pórtate bien, sí, pero ¿y nosotros cuando Dios nos habla? Qué desobedientes eres a mi voz, decimos, pero ¿y cuando Dios nos habla a nosotros? ¿Por qué no obedecemos también? ¿Entiendes esto? ¿Por qué Josías tuvo una vida de influencia? Ahorita lo vamos a ver de impacto, porque tuvo temor de Jehová. Hermanos, ¿qué debe producir la Biblia? Temor. Y el temor nos va a apartar del pecado. Porque debe producir temor saber de que convivir es pecado. Porque hacemos maldición a nuestra familia. Debe traer temor de Dios a esta nueva corriente, el recasamiento. Eso se produjo para torcer la Escritura y ganar más gente. Lamentablemente es así. Pero temor de Jehová implica separarse de aquello que Él indica que está mal. Mira, los tiempos pueden pasar. Dios no cambia, hermano. Lo que para antes Dios fue pecado, hoy lo sigue siendo. Y su palabra no va a cambiar. Cristo encontró esto en su nación y entonces escuchó, oíste que fue dicho. ¿Ves? Cambiaron las cosas los líderes. Pero yo os digo, es decir, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, si vamos a enseñar la Biblia, como debe ser. Pablo dice, enseñado todo el consejo de Dios. Y la palabra de Dios debe producir en nosotros esta clase de corazón. Pero algo más, mira conmigo el capítulo 34, el versículo 20. Esta actitud me gusta, dice, y mandó a Hilcías, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba de Azarías, siervo del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras que has hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros.
por cuanto nuestros padres, ¿qué pasó? No eran guapos, así dice, ya se iban al culto tarde. No guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro, es decir, les faltó temor de Dios, no temieron a la Biblia. Por eso trajo Dios juicio sobre el lugar en el cual vivía Josías. Pero me gusta porque dice, andad y consultad a Jehová. Te voy a decir algo, esto también falta hoy. Es decir, no el mensaje que quiero escuchar, no el consejo que me gustaría que me den, no el sí que muchas veces esperamos a veces, sino lo que Dios desea comunicarnos. A veces decimos, Dios, ¿qué me quieres hablar? Pero de esta área nada más. Dios, quiero abrir tu palabra y hoy háblame en mi devocional, pero no toques esta área en mi vida. No, hermano, esa no fue la actitud del rey. Él abrió la palabra de Dios y cuando escuchó la palabra de Dios dijo, consulten, lo que sea el mensaje, lo acepto. ¿Entendemos eso, hermanos? No cambió las palabras. Proverbios nos habla de esto y nos previene. Mira conmigo un ratito Proverbios 19. No pierdas este pasaje. Proverbios capítulo 19. No podemos cambiar el mensaje. Mira Proverbios capítulo 19. Mira conmigo el versículo 23. Proverbios 19, 23 dice, el temor de Jehová es ¿para qué? Para vida. Si tememos a Dios, las cosas van a salir bien. Y con Él vivirá. Ahí está Josías, ¿no? Lleno de reposo Él, no será ¿qué cosa? ¿No le pasó eso a este rey? ¿No vivió así? Y Dios no le dijo, no traeré el mal sobre tu tiempo, porque temiste a mi palabra. Esto está faltando entonces. ¿Por qué entonces a veces somos visitados del mal? Prueba, hermano, no es prueba a veces es disciplina de Dios, solo que nos hemos hecho tardos para oír, es decir, pesados para oír, y ya no distinguimos entre la prueba y la voz de Dios que nos llama a volver a Él, volviendo a la Biblia. Creo que eso nos falta, ejercitar nuestros oídos más a la palabra de Dios, y necesitamos ejercitar nuestro oído, nuestros labios, nuestra forma de ver las cosas. Por eso Pablo le dijo a los corintios, temo que así como el diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que no sepan distinguir al final qué es de Dios y qué es aquello que está acomodado de la misma Biblia, porque ahí habían falsos maestros y acomodaban las cosas. Entonces ese era el temor del apóstol. Y creo que ese debe ser nuestro temor. Hermano, yo te puedo estar engañando, pero ay de mí, porque sé que la condenación caería sobre mí. Porque la Biblia me hablaría que yo sería un falso entonces enseñador. Y sé que mi cabeza estaría en juicio ahorita. Pero te estoy haciéndole porque esto es palabra de Dios, hermano. Y créeme, mi consejo poco vale, pero la Biblia debe ser nuestra autoridad. Y si tenemos la actitud frente a la palabra de Dios, entonces Dios va a bendecir nuestra vida. No a la forma que quizás esperamos, pero la forma que Él cree que es mejor conveniente para nosotros. Temor de Jehová falta hoy. La actitud correcta frente al mensaje de Dios. Estar dispuesto y no acomodar. Mira Proverbios capítulo 10. Proverbios 10. Esta es otra característica que pasó con el rey Josías. Versículo 27. El temor de Jehová, ¿qué pasará? Aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Importante, el temor de Jehová. Y cuando Josías escuchó el mensaje de Dios, cuando Josías fue advertido del juicio de Dios, lo aceptó como tal, hermano. No cambió las cosas. Mira más adelante un ratito, ya para que veas. Proverbios, vamos a ver si lo encuentro. Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Mira el versículo 5 y 6. Cuando Dios habla, hermano, no podemos acomodarlo a lo que nuestros planes desean. Es mensaje de Dios y tenemos que estar dispuestos a tomarlo como Dios lo dice. Versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él, pero después da una advertencia, no añadas a sus palabras, no las cambies, para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? Por eso Pablo dijo a los romanos, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Porque nosotros necesitamos tomar la Biblia tal como se nos ha sido enseñada. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, sé un fiel ministro de la palabra de Dios. Ellas te pueden hacer sabio y te van a salvar a ti y a los que te oyeren. ¿De qué? Del error. Del error que hoy se está cometiendo en tantas iglesias y las barbaridades doctrinales. De poder dar un mensaje a la gente que la gente quiere escuchar. Créeme, hermano, sé que me puedes juzgar por este mensaje, pero sé que esto es lo que Dios quiere que comuniquemos. No espero comunicar ni agradarle a nadie con el mensaje, hermano, pero sí espero decir lo que Dios comunica a su iglesia. Esto es lo que necesitamos, hermano, estar teniendo un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que esté dispuesto a oír y aceptar lo que Dios comunicó. Sí, está bien, pero tengo otra cosa mejor. No, hermano, no hagamos eso. Seremos hallados después mentirosos. Josías aceptó el mensaje, aun cuando fue duro. Volvamos a nuestro texto, 2 Crónicas 34. El temor de Jehová es algo que se está perdiendo y debe traer la palabra de Dios, temor de Jehová. Mira conmigo el versículo 23. Aquí está el mensaje. Y ella respondió, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ahí está. Fue duro el mensaje. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Si tú fueras Josías y tienes el mensaje ahí, a ver, ¿cómo lo comunicamos? ¿Sí o no? Uy, ¿ahora qué hago? Ya escuché, ya estamos mal, estaba todo chévere, pero la pregunta es, ¿cómo lo predico ahora en la iglesia? ¿Entiendes esto? Yo pienso del rey Josías, ¿no? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Te imaginas? Uy, ¿y si me matan? Total, mataron a mi abuelo y conspiraron contra mi padre. ¿No le va a costar acabar conmigo? A ver, piensa en Josías. Y si lo comunico, ya sé lo que puedo hacer. ¿Lo puedo comunicar esto y esto no? Quizás, ¿no? La tentación. O quizás otro punto. Ya sé. Voy a cambiar todo y voy a hacer que Dios es bueno igual. No, hermano. ¿Sabes lo que comunicó Josías? Mira conmigo el versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Versículo 30. Y subió el rey, él primero, a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Y qué hizo el rey? Lo leyó a oídos de ellos todas, escucha esto, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Ya, en otras palabras, leyó lo bueno y lo malo. Todo el mensaje de Dios lo leyó. A ver, ya, quiero imaginar lo que habrá sentido el rey Josías. A ver, pongan cara de preocupación. Ya, más o menos así. ¿Ya, entienden eso? ¿Tú te imaginas el pueblo, la cara que habrá puesto? No, pues Dios, ya te pasa. El mensaje era cruel. Dios iba a traer a los caldeos a traer un juicio terrible sobre la casa de Dios. Te voy a decir algo, el rey Josías no cambió las palabras, las dijo tal como se le fue dicha. Y creo que eso, y todos escuchemos esto, los que enseñamos la palabra de Dios, ese es el mensaje de Dios. No podemos negociar la Biblia. Proverbios dice, compra la verdad y no la cambies, no la vendas, la sabiduría y la enseñanza. Pablo le dice a Tito, retenedor de la palabra, tal como le ha sido enseñada, retenedor fiel. Y hoy, hermano, ya no se ve esto. Muchas personas, muchos predicadores, por dinero, por caerle bien a la gente, comunican lo que la gente les ha pedido que comuniquen. Hermano, predica de esto, pues. No, hermano, no podemos hacer eso. Hermano, qué lindo, mira, ¿por qué no tocamos este tema? Pero la pregunta es, ¿la realidad de la iglesia lo necesita?
Vamos a caer en el error de los testigos de Jehová. A veces fue un testigo de Jehová, una señora en mi casa y decía, joven, vengo a hablar del éxito, me decía. Señora, está bien, pero vamos a hablar del problema principal del hombre. No, vamos a hablar del éxito. ¿De qué sirve el éxito? Igual estoy condenado si fuera inconverso. ¿Entendemos eso? Hablemos el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios, te voy a decir algo, hermano, es cristocéntrico. Todo está basado en Jesús. El mensaje de Dios, cuando leemos la Biblia, nos habla de Cristo. Cristo pasea por las Escrituras y el que lee la Escritura y le enseña debe llegar como un embudo a la conclusión de que Cristo está allí. Vayamos a Génesis. Cristo es el Cordero que fue sacrificado para que Adán y Eva fueran vestidos de pieles. Ahí está la misericordia de Dios. Cristo fue la promesa que vendría muchos años después. Vayamos a Éxodo. Cristo es la sangre derramada sobre los dinteles de las puertas. Vayamos a Levítico. Cristo es el sacrificio, representación y sombra de lo que iba a venir un día, la consumación del Hijo de Dios colgado en un madero. Vayamos a Deuteronomio. Cristo es aquel que caminaba con ellos en el desierto. Números. Cristo es la roca que les dio a beber. Podemos ir a Ruth. Él es el pariente redentor. Él pudo redimir. Él quiso redimirnos con su sangre preciosa, no con oro y plata. Podemos ir a los Salmos. En Él está la alabanza. De Él procede y Jehová es nuestra alabanza. Dice, Cristo es la alabanza nuestra. Podemos ir a Proverbios. Cristo es la sabiduría y más que Salomón dijo aún. Podemos ir y seguir en la palabra de Dios. Podemos ir a los evangelios. Cristo el centro de todo. Y podemos terminar en Apocalipsis. ¿Y sabes qué, hermano? Si ven, Señor, Jesús. Él es el centro de la palabra de Dios. Y si nosotros suprimimos al Hijo de Dios, el autor de este libro, de la palabra de Dios, se acabó la iglesia. Es carne nomás, es mundo, cualquier cosa. Puedo hablarles cosas lindas. Puedo ser un buen demagogo. Podría parecer Alan García y más. Mover masas, pero si mi mensaje no está basado en la cruz del Señor y en lo que Él significa para su iglesia, porque Él es la cabeza, entonces se acabó el mensaje de Dios. Si vamos a tomar la Biblia, leámosla y aceptemos el mensaje como es, y Cristo pasea por las Escrituras, hermano. Él es el que va a venir. En Él comienza y en Él termina. Por eso Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el céntrico. Por eso Pedro dice, si alguno enseña, enseñe conforme a las palabras de Dios, la Biblia. Y si alguno ministra, conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Nuestro mensaje debe estar basado en la persona de Cristo. Y si nosotros quitamos a Cristo, los que enseñamos a los niños, los que enseñamos a los adolescentes, a los jóvenes, y aún en este culto, si quitamos a la persona, al autor de la eterna salvación, entonces estamos comunicando un mensaje vacío, como dice Pablo, de palabras de sabiduría humana. Pero no podemos cambiar el mensaje, porque todo nos lleva a la persona maravillosa del Salvador. Este es Cristo Jesús. Y de Él aún creo, estoy seguro, Josías pudo ver su gloria. Porque mira conmigo 2 Crónicas 34. Versículo, mira lo que produjo cuando él leyó, versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová, ¿qué cosa? Pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra, no oidor olvidadizo, sino por obra, las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. ¿Quién comenzó siendo ejemplo? El líder. Así que los que enseñamos debemos poner por obra primero la palabra de Dios. Esdras, ¿no? Primero leyó, inquirió, la cumplió y después la enseñó. Y creo que esto es lo que podemos ver en Jesús. Cuando veían en Cristo, cuando abría las Escrituras, ¿qué decía? Arde mi corazón porque Él es diferente. Y no como los escribas, hasta lo comparaban, porque era diferente. Me da mucha pena hoy, pero escucho de un pastor, que por ahí escucho, gran predicador, bailando. Y en medio de la publicidad humana, con una chica semidesnuda. ¡Qué vergüenza! Y lo único que trae esta persona es confusión hoy. Pero predica bien, pero si no está de acuerdo a la sana doctrina, que comienza con la piedad, por demás es. Porque la verdadera doctrina, hermano, comienza en la piedad. Y la piedad no son palabras, son hechos, son demostración de un ejemplo de vida cambiado.
Y Josías acá como líder del todo lo que fue el pueblo de Israel, dio un paso primero. ¿Te imaginas a Josías mirando atrás? ¿Quién más dará el paso conmigo? Pero mira el versículo 32. E hizo que se obligasen a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Parece medio bautista acá y legalista, ¿no? Los obligó ahí, vas a cumplir. Pero hermano, si vamos a ser exagerados, para lo bueno, pues. ¿Por qué para lo malo sí? ¿Por qué para lo malo no decimos que legalista para lo malo? Nunca decimos eso, pero para lo bueno. Entonces, ¿está mal motivar a alguien o exigirle que lea su Biblia? No, hermano. Estás haciéndole daño con decirle, memoriza un versículo, por favor, y estar detrás de él. No, porque eso debe producir la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, podamos incentivar a otros y quizás hasta obligarles. Spurgeon dio un mensaje que llama mucho la atención. Si vas a hablarle al inconverso, él dijo, fuérzalos a entrar. ¿Por qué no quieren venir? Ve y búscalos con pasión y oblígalos a aceptar a Cristo, porque no quieren conocer del Salvador. Es decir, pon pasión en lo que haces. Y creo que este rey tuvo pasión. ¿Por qué? Porque no solo tuvo temor de Dios, porque no solo la palabra de Dios produjo temor, sino que fue trascendente. ¿Cómo lo sabemos? Mira el versículo 33. Esto es trascendencia, hermano. Versículo 33 dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. ¿Qué hizo más? Que todos los moradores que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Fue trascendente la Biblia o no? Sí. En él y a través de él para todo un pueblo. Hermano, ¿la Biblia produce temor en ti? Número 2, ¿la Biblia es trascendente? Sí es trascendente. Y la Biblia te dice, perdona a tu prójimo. ¿Por qué no lo has hecho? Si es trascendente, ¿por qué no la leemos? No dice que mañana, tarde, a mediodía, buscaré de él, clamaré y él oirá mi voz. No dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar con... ¿Por qué no la leemos entonces? No, hermano, es que no hay tiempo, es que tú no entiendes, me estás juzgando. Hermano, ¿es trascendente la Biblia para ti? Si es trascendente, va a producir un cambio. ¿Y sabes lo que va a hacer? Va a quitar. Y duele cuando se quitan, pero es para bien. ¿Qué quitó el pueblo acá? Todo lo que a Dios le estorbaba. Hermano, te voy a decir esto. Si la Biblia te está hablando y no eres capaz de quitar, entonces la Biblia no ha impactado tu vida. No te engañes. La Biblia nos desafía a un paso más y siempre será quitar todo pecado del hombre. Por eso la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, lo hace más puro, lo hace de más valor. Si nosotros realmente somos personas que la Biblia es una trascendencia total en nosotros, no puede quedar estancada, porque Dios mismo dice que mi palabra hará todo lo cuanto yo quiero. Es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, ¿la Biblia ya te ha quebrantado? Entonces, ¿por qué seguimos en los pecados de antes? ¿La Biblia te ha quebrantado? Entonces, ¿por qué todavía hay celos? ¿Por qué todavía hay murmuración? No, es que mi criterio, mi forma de ver las cosas, nada, hermano. Lo que vale es el mensaje de Dios. Si la Biblia nos ha quebrantado, ¿por qué no cortamos con aquello que está mal en nuestra vida? ¿Por qué no lo quitamos? ¿Por qué no quitamos de lado las excusas? No, es que tú no entiendes, hermano, ir a la iglesia. Justo ese día, mira, yo nunca voy a olvidar el testimonio de una mujer allá en Argentina. Siempre llegaba temprano a la iglesia, siempre. Una anciana, 84 años en ese tiempo. Yo creo que el Señor ya se la llevó. Yo estoy hablando hace 7 años. Y siempre llegaba temprano. Y cuando tú le preguntas, hermano, ¿y cómo es que usted hace para llegar temprano? Es que mi corazón llega primero. ¿Entiendes eso? Porque la Biblia impactó su vida. Y cuando Dios impacta nuestra vida, hermano, siempre va a haber cambios. Y una de las cosas que va a impactar es que vamos a cortar con todo aquello que se nos ha pedido. Sí, yo tengo temor de Dios, pero en los hechos, sí, la Biblia me ha hablado, pero todavía seguimos con algo que se nos ha pedido a veces, y Dios nos dice, corta con el mundo, corta con este hábito, corta con esta amistad, y todavía lo mantenemos. ¿Cómo Dios puede bendecirnos así?
¿Cómo permite Dios traer la bendición santa del cielo? Porque Santiago dice, todo don y dádiva de lo alto desciende de ahí arriba, del Padre de las luces. ¿Cómo puede habitar en medio del pecado? No puede ser así. ¿Tú sabes lo que trajo Dios más adelante? Mira qué produjo que la Biblia no fuera trascendente. Segunda de Crónicas 36. Mira lo que produjo cuando la Biblia no trajo ni temor ni trascendencia en la vida de los reyes y del pueblo. Versículo 13. Versículo 14, 36, 14 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo, ¿qué hicieron? Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿qué? Palabra, Biblia a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, de su habitación. Mas ellos hacían, ¿qué cosa? Escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué pasó? No hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No te asustes por lo que va a hacerle, pero esto es verdad. Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Jehová y todos los tesoros de la casa de Jehová, del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Mira el versículo 19, ¿no te conmueve esto? Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Por qué, hermano? Porque ignoraron la Biblia, porque la Biblia no impactó el corazón de ellos. No hubo ya remedio. A veces las personas reclaman misericordia. Predica con misericordia. Hermano, ¿qué es misericordia según lo que hemos leído? Es advertencia. Acá está, es advertencia. Dice que Dios tenía misericordia y ¿qué hacía? Les advertía vez tras vez hasta que ellos cansaron la misericordia de Dios. ¿Qué trajo esto? Juicio. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, Dios te tiene que decir, deja o corta o quita de tu vida tal o cual pecado? ¿Cuántas veces más? ¿No será que estamos llegando al límite de Dios y será que ya no hay remedio? Es lo que Cristo dijo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es córtalo. ¡Ah, qué extremista el Señor! No es extremista para el que quiere vivir santidad para Dios. La santidad de Dios lo vale. Y cuando Cristo habló de esto, habló de un término humanamente conocido en estos tiempos. La operación, cuando ya la inyección, las medicinas no hacían efecto, solo había una cosa para solucionar: cortar el miembro que estaba malogrado. Y eso va a hacer muchas veces Dios. Va a cortar, va a quitar gente, algo va a hacer. Pablo dice, muchos duermen. ¿Por qué? Porque tomaban la cena, por ejemplo, con pecado, ignorando la advertencia de Dios. Y hermano, ignorar a Dios, te voy a decir algo, solo trae desastres. ¿Te acuerdas de Faraón? El mensaje cambió, siempre fue, deja ir a mi pueblo. La primera vez, así 10 veces. ¿Me cambió Dios su mensaje? No lo cambió. ¿Cambió el corazón de Faraón? No cambió. ¿Qué es lo que él aumentó? Juicio nada más. ¿Puedes verlo acá? ¿El mensaje de Dios cambió? ¿Acomodó para agradar a la gente? No. ¿Qué trajo? Juicio nada más. El mensaje de hoy, hermano, ¿va a cambiar? La cruz no va a cambiar. Ay de nosotros si lo hacemos. Y si la gente le gusta o no, juicio vendrá. Por eso, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juicio, porque ignoró al Hijo de Dios, la advertencia de Cristo, de creer en él, para que vengan tiempos de refrigerio, dijo el apóstol Pedro en Hechos. Trascendencia. ¿Es trascendente la vida o la palabra de Dios en tu vida, hermano? Podemos decir como Iglesia La Roca, amén, hermano. Dios me está pidiendo que haga esto y lo voy a hacer. Ese fue el mensaje en la mañana, ¿no? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme, muere a ti mismo. Ah, su Señor, pero mucho precio. No creo que Jesús pida algo que no podemos llegar a hacer. Y no creo que lo pida para nuestro mal, sino porque Él sabe que cuando llegamos a ese punto en la vida,
entonces nuestra vida será diferente. Podremos decir que realmente seguimos al Salvador. Martín Lutero una vez fue amenazado cuando empezó a leer Romanos capítulo 3. Y empezó a leer todo el libro romano y fue su libro favorito. Y él era un sacerdote, un cura en realidad. Y se jugó el precio delante de todo el grupo de sacerdotes. Y lo amenazaron hasta de quemarlo, porque se tildaba como brujo alguien que estudiaba la palabra de Dios. Y él llegó a decir algo solemne, y él dijo: si ustedes me demuestran por la Biblia que yo estoy equivocado, yo cambio y pido perdón. ¿Sabes qué pasó? Nunca le demostraron por la Biblia que la salvación y el justo por la fe vivirán. Fue perseguido. Lamentablemente a la iglesia no le gustó, a los clérigos no les gustó, porque solo querían acomodar las cosas de Dios para ganancia personal. No podemos hacer eso, hermano. Juan Hus, un hombre que murió por la palabra de Dios. Tyndale, en Inglaterra, él llegó a decir, cuando empezó a producir Biblia, él llegó a decir: Dios abre los ojos del rey de Inglaterra para que la palabra de Dios corra. Muchos hombres, Juan Wesley, gente que dieron toda su vida porque la Biblia no frene. Y aun cuando encontraron oposición y aun cuando se les amenazaron, ellos no cambiaron el mensaje. Ellos mantuvieron la postura del cielo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, no de su propia verdad, de la verdad. Esta es la verdad. Y si como iglesia tenemos la actitud de este rey Josías, entonces en nosotros vendrán tiempos de refrigerio. Entonces Dios habrá dado gracia a nuestra iglesia y nos dará de nuevo para que con valor sigamos hablando su mensaje. Y aun cuando a la gente no le guste, y te voy a decir algo, hermano, y aun cuando se quieran ir de la iglesia, nunca la verdad cambiará. Dios mantiene su palabra firme. Y aún quizás vayan a otras iglesias y encuentren lo que ellos quieren escuchar. Pero la Biblia se mantendrá siempre en pie. Y necesitamos recordar en esta noche temor de Jehová en las palabras de Dios. Necesitamos recordar que la Biblia debe ser trascendente a nuestra vida y debe cortar con el estorbo que hay en nosotros muchas veces. Si usted es creyente, hermano, realmente sí lo es, y eres responsable de no conformarte al mundo y vives una vida piadosa para el Señor, entonces tu responsabilidad es vivir, cueste lo que cueste, la palabra de Dios. Es vivir, cueste lo que cueste, aunque eso signifique que los familiares te odien, aun cuando signifique que amigos y te sufras la burla de ellos, y aun cuando eso signifique que quizás yo te caiga mal, hermano. Esta es la Biblia. No puedo cambiar el mensaje. La palabra de Dios nos advierte, nos amonesta, distancia a nuestra vida del pecado, pero necesita producir en nuestra iglesia temor de Jehová. ¿Tiemblas ante la voz de Dios? ¿Es trascendente la palabra de Dios en tu vida? Y amigo que nos visitas, la Biblia tiene un último aspecto que transforma. ¿Entiendes? Porque habla del Salvador. Y la Biblia transforma vidas. Cambia a un hombre condenado y lo pone en el reino de su amado Hijo. Lo saca del lodo y fango del pecado en el cual está. Puede cambiar y transformar un hogar hecho pedazos. Me gusta esa canción porque en mi familia era así. Una casa sin amor en hogar transformará. Alaba a Jehová. Y en realidad la Biblia lo puede hacer cuando entregamos y rendimos nuestra obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. Pero ¿qué es la autoridad de la palabra de Dios? Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Y Cristo es el autor de la Escritura, pero nos comunica un mal mensaje que no quisiéramos escuchar. ¿Y sabes cuál es ese mensaje? Que somos pecadores y que la ira de Dios está sobre nosotros como seres humanos por nuestro pecado. Pero ahí no queda el punto de la transformación, sino que comunica que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo se hizo hombre, sufrió, padeció y fue a la cruz voluntariamente para entregar sangre inocente allí hasta lo último, y en la cruz se expuso a vergüenza delante de la gente como el peor de los derrotados. Sin embargo, los que amamos al Señor sabemos que ese es el triunfo jamás antes visto en la historia.
porque el que se entrega a Él y a su palabra no verá muerte, dice Jesús. Y si en esta noche entregas tu vida al Salvador, no verás la muerte. Verás el perdón de Dios en tu vida y en la de tu familia. Verás transformación paso a paso a través de la pureza de su palabra, si decides creerle al Señor y a la palabra que es la Biblia. Si en esta noche entregas tu vida y rindes al Salvador, quizás tengas que hacerlo, la mejor decisión. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Amigo que nos visitas, sé que es duro cuando se nos dice que somos pecadores, pero también es dulce cuando sabemos que Cristo ya pagó. Y cuando te invita, puedes imaginártelo, Dios, el Salvador, te invita a ti, a mí, a creer en Él, para no ser condenado. ¿Te puedes imaginar Dios hablando esta noche diciéndote, entrégame tu vida? Amigo, la decisión que va a transformar tu vida es la obediencia a la palabra de Dios. Y con un acto de fe, ¿por qué no haces tú esta oración? Dile ahí donde estás, Señor Jesús, he escuchado que el mensaje quizás no me agrade, no lo sé, dile Señor, pero el mensaje primero es que soy pecador o pecadora. Pero gracias, porque ahí no acaba el mensaje, sino que viniste a este mundo y entregaste tu vida por mí. Y hoy sé por tu palabra que me puedes dar perdón. Y claro que sí, amigo. Dios te puede perdonar. Dios quiere perdonarte. Por eso murió por ti en la cruz. Quizás digas, pero lo podrá hacer. Claro que sí. No importa qué calidad de pecado, grandeza sea tu pecado, Dios lo puede quitar en esta noche. Dile, Señor Jesús, perdóname. En esta noche quiero entregarte mi vida. Quiero creer que Cristo murió por mí, que resucitó para hoy yo tener el perdón de mis pecados. ¿Alguien así oró en esta noche? Queremos orar por ti. Queremos ayudarte porque este mensaje es impactante y transformador. No hay otro mensaje que pueda cambiar y solucionar tu vida y la de tu familia. ¿Oraste en esta noche hacia Jesús? Me gustaría orar por ti. Levanta tu mano donde estás. ¿Alguien así le pidió a Cristo? Perdóname, límpiame, hoy entrego mi vida a ti. ¿Alguien así en esta noche? Ahí donde estás, levanta tu mano y baja. No tengas miedo. Alguien así le dice, Cristo, en esta noche entrego mi vida a ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. ¿Alguien así? Levanta tu mano y baja donde estás. Amada iglesia, quizás sean duras las palabras de Cristo, pero es para nuestro provecho. Siempre será para nuestro bien. Quizás te das cuenta que la Biblia no ha producido temor. ¿Por qué no arreglar cuentas delante de Dios en esta noche? Y decirle, Dios, haz mi corazón sensible a tu palabra cada vez que alguien la lea. Quizás te has dado cuenta que la Biblia solamente produjo lágrimas, pero no fue trascendente, no produjo más que eso. Quizás tengas que decirle, Dios, en esta noche quiero rendirme a tu voluntad y esperar que la Biblia impacte mi corazón y cambie lo que tiene que cambiar. Entonces Cristo será Señor en tu vida y en la mía. Señor Dios, en esta noche, gracias porque nos dejas tantos ejemplos de gente que tembló ante tu palabra. Señor, por favor te ruego que todos los que estamos en esta oportunidad escuchando tu palabra, no la ignoremos. Señor, que no nos endurezcamos cuando nos hables, que no seamos orgullosos e indiferentes y que seamos prontos en obedecerla. Y tu palabra dice, andaremos en libertad cuando atendiera a tus justos juicios. Te lo pedimos, Señor, y que cada vez que vayamos a la Escritura podamos ver el rostro de nuestro Salvador. Te lo rogamos en Cristo tu Hijo.